Vamos a empezar esta masterclass, una nueva masterclass de CEU Alumni, dando la bienvenida a todos los asistentes. Se irán incorporando, supongo, más personas de forma paulatina. Esta es una nueva masterclass, en este caso es una masterclass específica, en concreto relacionada con el área y el entorno de la salud, que la va a impartir con una enorme generosidad, pues nuestro alumni Carlos Bezos, que lo tenemos ahora mismo ya en pantalla. Y el funcionamiento va a ser el mismo que en las masterclass anteriores. Voy a introducir a Carlos Bezos, él va a hacer su presentación. Vais a tener todos los micrófonos apagados por evitar sonido ambiental y que él pueda hacer con comodidad la presentación. Podéis escribir todas las preguntas que queráis a través del chat. Yo voy a recoger todas esas preguntas y cuando él termine, que más o menos aproximadamente va a durar 1 hora, como hasta las 19 horas, pues vamos a dar lugar a lo que es el coloquio y a la realización de las preguntas al ponente. Y la intención será terminar sobre las 19:30 aproximadamente. Esperamos que os guste y que la disfrutéis mucho. Y dicho esto, voy a presentaros a Carlos Bezos. Para nosotros es un enorme orgullo tenerle hoy aquí, porque es una persona pionera en un entorno que nos afecta a todos, porque todos en el fondo en muchas ocasiones hemos sido pacientes, y es la experiencia del paciente y cómo ese paciente pues, recibe ese trato, recibe esas noticias, etcétera. Él fue pionero hace ya mucho tiempo, de hecho fue en España el que trajo este tipo de enseñanzas, de filosofía de vida, por así decirlo. Es además docente, es escritor, tiene más de 19 artículos publicados, es el fundador y ahora mismo CEO y director del Instituto de Experiencia del Paciente, al cual os animo a que vayáis a ver su página web, aunque él nos va a comentar también después actividades que están empezando a desarrollar. Es una persona que en el tiempo en que yo le conozco es muy activo, no sabe, por así decirlo, estar quieto y siempre está innovando y mejorando en el fondo la calidad de vida de todos, porque todos al final pasamos por hospitales, pasamos por centros de salud, pasamos por médicos y necesitamos de esa pues, atención adecuada al paciente. Así que sin más y diciendo nuevamente que en el CEU estamos muy orgullosos de estos alumnis como Carlos, que con esta enorme generosidad nos están permitiendo disfrutar de estas masterclass, pues te doy la palabra, Carlos, a ti ahora mismo. Pues muchísimas gracias al CEU, muchísimas gracias también a María Jesús y a todo el equipo de alumni por invitarme. Es un placer estar aquí realmente. Y también muchas gracias a vosotros, los asistentes, por vuestro tiempo y vuestro interés. Voy a darle a compartir pantalla, a ver si me apaño con la tecnología. A ver, aquí aparecen los correos electrónicos, que no puede ser. Y creo que lo vamos a lograr. Vale. Bueno, pues como os decía, muchas gracias por estar todos aquí. Entonces, a ver si se abre. Ya está. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver cómo ayuda la experiencia del paciente a las personas que están enfermas en su casa, aisladas con COVID-19 y otras muchas prácticas que son interesantes en sanidad y en la industria farmacéutica. Entonces, para poder aprovechar mejor el tiempo, voy a hacer una pequeña introducción porque hay que hacerla y nos tenemos que situar. La voy a intentar hacer rápido, por eso pone rápido, rápido y una parte que pone en detalle y menos detalle, ¿no? Entonces, si algo os interesa más, lo podéis preguntar luego en el turno de preguntas. Y he metido bastante tema con evidencia para que se vea que las cosas no me las invento, pero pasaré de puntillas por ellas, que luego las referencias pues las podéis pedir o os dejo mi correo electrónico si queréis, o lo hacemos a través del CEU, si os parece bien. Entonces, lo primero es entender en qué entorno estamos. Entonces, ahora, si veis la prensa, está todo lleno de nada será igual, el coronavirus lo va a cambiar todo, trabajaremos en casa para siempre. Bueno, relativo. Estábamos cambiando ya muy aceleradamente y sin ser muy conscientes de ello. Lo que ha hecho esta crisis es ponerlo de manifiesto, como el cuento aquel del emperador, desnudar algunas cosas, por ejemplo, de nuestra economía, en lo malo, pero también en lo bueno de las capacidades tecnológicas que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mercado de salud digital ya estaba creciendo muchísimo, y no solo para hospitales, clínicas, etcétera, sino también para todo lo que es el mundo de los seguros, tanto privados como públicos. La seguridad social no deja de ser un seguro, ¿no? Y se usa para diagnóstico, decisiones compartidas, monitorización de pacientes. Hay muchísimas aplicaciones que conoceréis, ¿no?
Entonces, hay factores que en tecnología se llama push, es decir, que empujan, pues es el propio desarrollo tecnológico, la tecnología móvil, ha sido un cambio brutal, la telemedicina, las historias clínicas electrónicas, y hay factores pull, ¿no?, que empujan. Entonces, ¿por qué? ¿Quién financia estas tecnologías? Pues los que quieren ahorrar tiempo, los que quieren usar los datos y los que quieren usar la tecnología para control. Y atención, aquí control lo digo con un significado neutro, no es ni bueno ni malo en este contexto, ¿no? Pero seguramente lo que más esté acelerando la digitalización de la salud es el cambio demográfico. Ese ya estaba allí antes del coronavirus. Aquí tenéis un mapa de cómo va envejeciendo Europa. España es uno de los países con mayor tasa de envejecimiento y el hecho de que el envejecimiento nos lleva a, por un lado está muy bien, porque quiere decir que vivimos más, pero también queremos vivir con mayor calidad de vida. Por lo tanto, tiene que haber un cuidado de crónicos, tiene que haber un cuidado de población ya muy mayor, tiene que haber monitorización de variables, etcétera, y eso es casi el mayor driver de la tecnología sanitaria, ¿no? Respecto al mundo farmacéutico, pues tenemos que la tecnología también está cambiando todo. Voy a coger el ejemplo de cáncer porque son de lejos las que son más rentables para las compañías farmacéuticas y, por tanto, donde más invierten. Y cuando pase la crisis del COVID-19 lo serán siendo, porque un tercio de todos nosotros hemos tenido o vamos a tener o tenemos procesos oncológicos más graves o más leves, ¿no? Entonces, las terapias hasta ahora que son de base química, bueno, pues están entrando otras que son las biológicas y las génicas que permiten resultados mejores y más personalizados, también son mucho más caras y tienen una muy fuerte base tecnológica, por ejemplo, la secuenciación génica, ¿no? Y también hay cada vez más lo que se llaman terapias digitales. Terapias digitales, ¿qué quiere decir? Las hay muy sencillas, el típico SMS de recordatorio, tómese esta pastilla, hasta temas muy complejos realmente como se usan en EPOC, en diabetes. Luego veremos un caso de diabetes de cómo con una app móvil tú puedes controlar lo que estás comiendo, qué efecto te va produciendo, etcétera, etcétera. Es decir, una terapia digital es aquella donde se usan medios digitales para cualquiera de las partes terapéuticas, ¿no? Entonces ahí la tecnología también es clave. Entonces, tanta tecnología, ¿por qué tenemos que involucrar a los pacientes? ¿Hacen falta, aparte de como usuarios pasivos? Pues la verdad es que sí. En primer lugar, porque los proyectos tecnológicos tienen una altísima tasa de fracaso superior al 70%. En segundo lugar, cuando hacemos investigación, tanto clínica como cuando ya mezclamos tecnología y clínica, hoy, por ejemplo, estaba hablando con el Hospital de la Princesa y todo el trabajo que está haciendo la doctora Virginia Meca con el tema de tecnología para rehabilitación de enfermedades neurológicas, allá se mezcla farmacología con tecnología. Pues aquí involucrar al paciente, ahora veremos cómo y por qué, es clave, porque nos genera muchísimos, lo que se llaman insights, muchísimo conocimiento. Me gustaría que cuando hablamos de experiencia de paciente, voy a hacer un inciso, la gente lo compara con experiencia de cliente, que algo tiene. Pero aquí la palabra experiencia no es si yo experimento un servicio placentero, sino si mi experiencia es mi vivencia y es mi conocimiento. Y esto sí quiero que nos lo quedemos. Conocimiento, experiencia es conocimiento. Y con el conocimiento nosotros podemos generar cambios. Y eso es también la base tanto para el desarrollo tecnológico como para los programas de salud personalizada. Y muy importante también, es muy importante involucrar pacientes porque es la única manera en la que podemos nosotros conocer el tema de cuáles son los resultados reportados por los pacientes y las experiencias reportadas por los pacientes. Esto que he puesto aquí de Patient Reported Outcomes y Patient Reported Experiences. Lo veremos un poquito más en detalle. Es un tema fundamental. Como casi todos me ha dicho María Jesús que sois del ámbito sanitario, entiendo que lo conocéis, pero si no, lo podéis preguntar. Bueno, sobre esta parte voy a ir muy rápido. Sencillamente son las evidencias de lo que he dicho, ¿no? La alta tasa de fracaso tecnológico en proyectos de salud, las evidencias científicas de que la involucración de paciente mejora los resultados de la investigación clínica, porque las preguntas son más relevantes, porque hay menor riesgo, muy importante porque tiene un impacto económico fundamental, se evitan correcciones de protocolos, mejor reclutamientos y menos dropout. Por esto voy muy rápido, porque no es el centro.
Y cuando los programas personalizados de salud, que son, por ejemplo, los que hace la industria farmacéutica para que la gente sea adherente o para empoderar a los pacientes, pues al final todos estos programas los tienes que hacer sobre la base de lo que necesitan los pacientes, que no es necesariamente lo que quieren, ¿no? Hay que diferenciar entre deseo y necesidad. Y al final tiene un impacto muy importante en resultados clínicos, calidad de vida y coste. Y la clave del éxito es la involucración. Aquí también pues, tenéis un caso, pero hay muchísimos, hay metaanálisis de todo esto. PROMS y PREMS, sencillamente, por el que no lo entienda, PROMS son los resultados reportados por pacientes, no las analíticas, sino, por ejemplo, me estoy tomando una medicación para un proceso oncológico y me duele la cabeza, tengo vómitos y se me cae el pelo. Esos serían resultados que yo como paciente reporto. ¿Y qué serían las experiencias? En ese mismo tratamiento yo puedo experimentar alivio, puedo experimentar pena, puedo experimentar sufrimiento. Bueno, pues todo esto lo voy recogiendo. ¿Y qué puedo hacer con todo esto? Según la evidencia, pues puedo comparar, por ejemplo, proveedores de salud, diferentes hospitales, cómo están de impacto en resultados, cómo están en experiencia. Y así yo puedo ver, tener un indicador de calidad interesante y además tener impacto en reducción de coste, ¿no? Vale, esto es muy por encima porque lo vamos a ver ahora, y ahora ya dejo de acelerar tanto, lo vamos a ver ahora en detalle. Voy a cogerme como caso de estudio el trabajo que estamos haciendo para ayudar a los pacientes de COVID-19 que están aislados en sus casas. Conocéis muy bien la situación porque la vivimos todos los días, todos. Es una situación sobrevenida, no había protocolos, ni manual, ni qué había que hacer. Los sanitarios están saturados, es difícil pararse a pensar y todos los esfuerzos están enfocados, en primer lugar, a salvar vidas y, en segundo lugar, a proporcionar recursos, sobre todo a los sanitarios que están tan ahogados. Y esto es así en España con la situación terrible que tenemos y es así también en países que lo han hecho pues mejor, como puede ser Corea o Alemania, ¿no? Pero está muy bien que nos ocupemos de salvar la vida de los pacientes, por supuesto. Está muy bien que nos ocupemos de los sanitarios, es prioritario, pero luego hay una retaguardia. ¿Quién se ocupa de los pacientes que padecen el COVID una vez que ya están diagnosticados, una vez que han salido de las UCIs? Nosotros hicimos el trabajo que vamos a presentar ahora sobre pacientes en hospital. ¿Por qué? Perdón, en hogar. Porque en hospital los sanitarios estaban muy saturados y no queríamos robarles ni medio minuto pidiendo un dato, ¿no? Así que nos centramos en la gente que estaba aislada en el hogar. Y hicimos este proyecto que, bueno, no es un proyecto que yo diría que metodológicamente es el mejor del mundo. ¿Por qué? Por la urgencia. Lo que antes a lo mejor tardabas 4 meses en hacer el rollout, pues lo hemos tenido que comprimir en un mes y eso pues tiene sus problemas, ¿no? Entonces, iniciamos la investigación cualitativa el 19 de marzo y la tuvimos cerrada el 12 de abril o el 10, perdón, con una N muy pequeñita de 15 pacientes, bueno, que llevan por 40, hemos seguido este tema, ¿no? A partir de ahí dijimos, bueno, no tenemos resultados concluyentes, pero tenemos unas pistas de qué es lo que pueden necesitar los pacientes aislados en sus casas. A partir de aquí, veis abajo unos logos, ¿no? Que son la Sociedad de Calidad Asistencial, el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de la Princesa y la empresa Aquam, y también en una segunda fase ahora también está el CEU, pues nos juntamos estos actores con los pacientes y visto el informe de cuáles eran sus necesidades, que ahora las detallaré, dijimos, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Y hicimos unas sesiones de co-creación con los pacientes y a partir de lo que ellos nos dijeron ya los tratamos de poner en práctica. Hemos puesto en marcha una comunidad de pacientes, que ahora os contaré un poquito, la testamos esta semana y bueno, y saldremos al aire el 8 de mayo y el 14 de mayo habrá el primer webinar. Y la investigación sigue en marcha. Ahora ampliaremos la N cualitativa, perdón, y empezamos un cuestionario cuantitativo que también lanzaremos en España, en Gran Bretaña, en Brasil y en Francia. Y no sé, puede ser que en la India, no lo sabemos todavía. Entonces, estos son los resultados de la investigación. A la izquierda de la pantalla
en grande tenéis lo que se llama un mapa de experiencia de paciente. Aquí no se ven mucho los detalles, pero os explico. El mapa de experiencia, igual estáis familiarizados con él, tiene arriba una serie de fases que son las que, digamos, se determinan clínicamente, no las determinan los pacientes, pero luego por debajo, donde veis este lapicero, luego a la derecha, es cómo lo viven ellos. Una cosa es que yo diga, aparecen los primeros síntomas o ingresamos en la UCI y aplicamos tal protocolo, pero otra cosa es cómo lo vive una persona. Cómo lo vive como hechos y luego aquí está, esta curva que veis abajo de colorines con puntitos son un poco las emociones que tenemos. Entonces eso nos da una pequeña gráfica. Las emociones en este caso deberíamos medirlas, eso sería un PROM con una escala. Aquí no hemos podido aplicarla por la urgencia, con lo cual lo que vamos a decir son las emociones que las personas manifiestan que tienen, pero no tenemos evidencia de que las tengan realmente y eso en el estudio también lo pone como limitación, ¿no? Entonces, esta parte emocional es bastante importante porque cuando tú a la gente le preguntas por sus emociones, empieza la primera fase, te han contado sus vivencias, pero cuando les preguntas por sus emociones, pues ya es como abrir un grifo, ¿no? Y hacen la narrativa, el storytelling de lo que les ha sucedido realmente desde cómo lo han vivido. Entonces ahí tú puedes complementar perfectamente todo lo que te han dicho arriba con muchísimos más datos. Y también las emociones te van dando palancas de dónde intervenir o cómo hacerlo o cómo no hacerlo, ¿no? Sobre todo de cara a la comunicación, cuando la gente es más receptiva, cuando está más cerrada, porque por ejemplo puedes tener ira. Entonces, igual cuando hay ira no es el momento de comunicar o hay que comunicar de otra manera. Entonces, de todo este estudio y este mapa, al final el mapa es la representación visual de un estudio, no tiene más misterio, salía que los pacientes con COVID-19 aislados en sus hogares tenían una necesidad de información fiable y validada. ¿Por qué? Porque hay un bombardeo constante, además con una doble valoración. Por un lado, noticias alarmantes en los medios de comunicación, o ahora, en esta fase, noticias al contrario, desalarmantes. Hay 300 personas que se mueren todos los días, o 200, y parece como que eso es normal, y como no tienen ninguna alarma. Pero bueno, por un lado, los medios alarmando y haciendo lo que tienen que hacer para vender, ¿no? Que es crear sensación. Y por parte de los médicos, pues tranquilizar, ¿no? Esto no es tan grave, lo puedes pasar, ¿y a qué me atengo, ¿no? También decían que todo el servicio de atención telefónica que se les estaba proporcionando pues no era bueno, y eso es cierto y lo han corroborado los profesionales. ¿Por qué? Porque estaban saturados, entonces no podían dar un servicio de atención telefónica que se ha improvisado, y esto no lo digo mal, sino lo digo, no es una crítica ni una valoración, sino ha tenido que improvisarse de la noche a la mañana y obviamente pues tiene muchos fallos, no está rodado. Ahora me imagino que irá un poco mejor. De hecho es el feedback que nos dan, ¿no? Echaban en falta una humanización, precisamente estos servicios telefónicos, o sea, en el hospital no, en el hospital decían que los profesionales les trataban con humanidad y cercanía, pero telefónicamente no, y eso, claro, se debía también al exceso de trabajo. Que para ellos era muy importante el apoyo psicológico y emocional, que tenían miedo, que sentían angustia, que no sabían cómo llevar el duelo, no sabían cómo relacionarse bien con su familia, porque tenían un papel que es nuevo, ¿no? Es papel de confinado en tu casa, dentro de una casa ya confinada, ¿no? Y sobre todo aquellas personas que tenían personas mayores a su cargo o hijos y que estaban aislados dentro de una unidad aislada o porque vivían solos, pues necesitaban apoyo logístico de cosas sencillas como la compra o cosas complicadas como atender a mi madre con Alzheimer, ¿no? Y eso era un problema, ¿no? Entonces, con toda la precaución de que la N es muy pequeñita y de que se ha hecho en el área metropolitana de Madrid y que seguramente falten muchas cosas, esto es un poquito las pistas de salida con las que nos pusimos a trabajar. Y bueno, pues ¿qué hicimos? Con este feedback recabamos el apoyo de los pacientes, del Hospital de la Princesa, de la Sociedad de Calidad Asistencial. Hicimos unos primeros talleres, aquí hay un pantallazo, creativos, con unos objetivos no muy delimitados, porque también los pacientes tenían mucha necesidad de hablar, o sea, tuvieron una función muy terapéutica
y al contrario que en un workshop que tú organizas presencialmente con gente que sabe a lo que viene y que tiene unos objetivos muy claros y que deja sus emociones fuera de la sala, bueno, pues aquí este tema era mucho más difícil, con lo cual, sabiendo esto de antemano, dijimos, con que la gente nos dé ideas de lo que necesitan, está muy bien. No vamos a hacer unas ideas muy desarrolladas ni muy estructuradas, eso lo haremos en una segunda fase. Y bueno, lo que sí pidieron muy concretamente fue lo mismo casi que en el estudio. ¿Qué recursos son de fiar? ¿Qué ONGs son de fiar para el tema logístico? El tema de apoyo emocional, ¿no? Psicológico, en forma de webinar, pero también decían, necesito hablar con otros pacientes porque con mi familia se me acaba el mundo y ellos me cuidan, son muy bien intencionados, pero ellos no saben lo que estoy pasando. Necesito hablar con gente que esté pasando lo que yo estoy pasando, ¿no? Y a partir de aquí, pues hicimos un segundo taller ya más centrado con la SECA y con la princesa, y ahí salió la idea de crear una plataforma, una comunidad de pacientes, o sea que no fuera tanto una cosa de arriba abajo, de yo soy el experto médico que te voy a decir lo que tienes que hacer, sino nosotros somos los pacientes y vamos a pedir, que es diferente. Y entonces, bueno, esto es lo que saldrá, esto ya es en exclusiva para vosotros, todavía no está anunciado en prensa, pero lo anunciaremos mañana. Ya está listo, pues saldremos con esta comunidad de pacientes. Es la primera comunidad de pacientes COVID-19 que hay, hasta donde yo sepa, en el mundo. Y aquí recibirán, con ayuda del CEU, webinars de apoyo psicológico, el primero el 14 de mayo, webinars de apoyo en fisioterapia, también con apoyo del CEU y con la Escuela de Pacientes de Canarias, esta ya es más un tema de fisioterapia respiratoria. Tendrán foros que serán moderados por pacientes expertos, por médicos y por psicólogos. Tendrán una aplicación de diálogo entre pacientes. No es un Tinder entre pacientes, pero es algo donde tú puedes conectar con otras personas que están en tu situación, ¿no? Y mientras que el foro es un sitio público donde tú puedes decir, pues siento mucha angustia porque no puedo salir a la calle y no sé cómo está mi madre. El privado es, oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo te organizas la compra? Pues me ayudan los vecinos, podrías presentármelos, este tipo de cosas, ¿no? Y luego habrá una lista de recursos médicos validados por la SECA y recursos logísticos también validados en la medida de lo posible también por la SECA. Esta es la comunidad y os he querido poner el caso no solo por la urgencia de la situación del coronavirus en estos días, sino porque de una manera muy resumida, realizada, es verdad que sin los controles de calidad y sin los tiempos que se hacen en otros proyectos, pero sería un resumen de lo que haríamos normalmente y además lo ampliaríamos a... En España hay 19 millones de pacientes. Ahora os enseño un poquito cómo va la comunidad. Lo que haríamos en una siguiente fase, que sería recoger de esta plataforma, o sin plataforma también, los datos cuantitativos, hacer análisis de datos, hacer business intelligence y poder generar información para la toma de decisiones. Ahora os quería poner un poquito un vídeo en qué consiste esta plataforma, y no de COVID, sino genérica, pues para que veáis cómo funciona una plataforma de pacientes y las utilidades que tiene, ¿no? Crónicos. 7 de cada 10 sufren dolor a diario. 19 millones de personas a las que nadie ha dado voz hasta ahora. Por eso presentamos Pacientalia, la primera comunidad que conecta pacientes crónicos a través de una app. Personas que tienen la misma patología. Dentro de Pacientalia encontrarán a Pati, un chatbot que les hace seguimiento, consiguiendo mejorar su adherencia al tratamiento. Con Pacientalia pueden chatear y compartir experiencias con otros pacientes. Participar en foros gestionados por expertos. Encontrar a perfiles similares al suyo que se encuentren cerca. Y tener seguimiento médico mediante inteligencia artificial. Y lo más importante, les motiva y les anima a compartir emociones y experiencias para mejorar su estado de ánimo. Pacientalia conecta y empodera a los pacientes crónicos frente a su enfermedad, porque un paciente acompañado es un paciente empoderado. En Pacientalia están todos, pacientes expertos, pacientes nobles, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.
La primera aplicación paciente-céntrica, una potente herramienta para extraer valiosos insights, necesidades no cubiertas, testimonios reales, opinión sobre tratamientos, un conocimiento profundo sobre el paciente que favorece la toma de decisiones y la optimización de costes. Toda la información es monitorizada y se comunica a farmacovigilancia cualquier irregularidad, porque nunca nos cansamos de seguir mejorando la calidad de vida de las personas. Pacientalia, otra innovación de Aqua. Vale, esto es un poco lo que va a ser, no va a ser tan desarrollado porque, lo que os decía, para una comunidad de psoriasis, pues necesitas meses y meses, ¿no? Y aquí lo hemos hecho en un tiempo récord por la situación en la que está. Pero confiamos en que pues, pueda crecer y pueda captar recursos para ir ofreciendo este tema. Como digo, hay todavía 200.000 personas en una situación pues, de aislamiento y sin información suficiente y aislados emocionalmente y lo van a necesitar, ¿no? Entonces, ¿qué haremos a partir de ahora? Pues efectivamente, webinars con unos psicólogos del CEO y médicos de la Princesa. Haremos un programa de apoyo por el riesgo de tabaquismo, porque muchos pacientes que han dejado el tabaco pues están volviendo a caer. Monitorizaremos las conversaciones con los pacientes, las privadas no, las que son públicas en foro, y a partir de aquí pues saldrán datos, ¿no? Haremos la investigación cualitativa, como os decía, en varios países, y con eso tendremos insights. Y la palabra insight, que seguramente ya la conocéis, pero bueno, es una unidad de información con significado. Pues esto, fijaos, al cabo de unos meses, ahora que dicen que igual hay un nuevo confinamiento y una segunda ola, no sé, podremos ayudar a cuando se establezcan protocolos de cuidado en casa, porque una de las cosas que nos dicen los pacientes es: mis pautas de aislamiento que me ha dado el médico no son aplicables en mi casa, porque es muy pequeña, porque estoy con niños, por lo que sea, ¿no? Entonces, eso ya nos lo hemos encontrado en EPOC, nos lo hemos encontrado en cáncer y en ictus. Los médicos con buena voluntad establecen pautas que en la vida real son difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, en ictus, que fue el primer trabajo que hicimos, recuerdo un taller de sanidad participativa, decían los médicos: claro, es que no hacéis ejercicio. No hacéis deporte, y es muy claro que hay que hacer deporte. Y respondían los pacientes, porque era para prevenir ictus en el puesto de trabajo, era gente profesional. ¿Y cuándo voy a hacer yo deporte si trabajo 12 horas al día y tengo una de ida y una de vuelta de transporte? A lo mejor no trabajaban 12, trabajaban 10, pero querían transmitir la sensación de saturación, de estrés, que es una de las cosas que lleva al ictus, y que ahí la pauta no era aplicable. Y entonces aquí lo interesante es ver, ¿y cómo hacemos una pauta aplicable? Los programas de salud en empresas, por ejemplo, ¿no? Y cuando hay un tratamiento y una vacuna, yo creo que son datos que son de bastante interés, porque vamos a ver, al final, ya lo está pidiendo la OCDE desde 2016, que se incluyan PROMS y PREMS en la aprobación de medicamentos. Podremos ver no solo si la vacuna mata al bicho, sino si la gente disminuye sus niveles de lo que haya aparecido en este trabajo, de estrés y ansiedad, cambia sus hábitos de vida, cumple sus pautas de confinamiento, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, este es el caso que tenía de COVID hasta ahora. Son y media. No sé si queréis hacer una pregunta hasta ahora, antes de que pase a los demás. ¿O sigo hasta el final, María Jesús? Sí, yo creo que continúa porque de momento no hay preguntas en el foro y ya al final vemos todo. De acuerdo. Vale. Entonces, como os decía, esto es una versión súper rápida de cómo trabajamos, ¿no? Entonces, ¿dónde más hemos trabajado? Pues hemos trabajado mucho en el ámbito de la experiencia de paciente digital y nos alegramos de haberlo hecho porque ahora, con el tema del virus, pues muchos procesos de salud tendrán que ser llevados digitalmente, ¿no? Entonces, aquí os pongo un caso muy, muy curioso que nos llamó la fe, porque bueno, pues habían estado trabajando muchos años en a ver si se podía desarrollar una tecnología para apoyar la recuperación del síndrome confusional agudo, que es este delirium que te da en la UCI. Pues la gente imagina, o sea, primero está unas semanas inconsciente y luego cuando se recupera, pues unos imaginan que les persigue la policía, otros se creen que están muertos, es decir, tienen delirios tremendos, ¿no? Entonces, poco a poco tienen que ir volviendo a la normalidad y acordándose de quién son. Entonces, así es una pena cómo funciona la investigación en España, porque va por convocatoria pública y van, entre comillas, pillando
ayuditas de la Generalitat Valenciana. Y entonces, pues decían, bueno, ahora vamos a hacer un juego, porque la ayuda era para hacer gamificación. Pero nadie nunca había preguntado a los pacientes y a sus cuidadores, ni siquiera había preguntado a los profesionales de la salud más allá de lo que es funcional, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo que se hizo el mapa del COVID de una manera muy rápida, pues aquí se hizo ya en un plazo de varios meses un mapa de experiencia de paciente de las personas que necesitan activación cognitiva en la UCI, ¿no? Entonces, bueno, pues se vio, por ejemplo, cosas hasta que se pudieron mejorar los protocolos, que la intervención de fisioterapia era cuando le convenía al hospital y no cuando le convenía al paciente, ¿no? Pero se vieron varios momentos muy interesantes, como que, por ejemplo, la gamificación y cosas así no tenían ningún sentido en una primera fase, porque el que necesita ayuda no es el paciente, es el familiar, que está ahí todos los días. Luego, que era muy importante conectarlo con recuerdos, por lo tanto, el sonido, la música, este tipo de cosas eran más importantes antes aún que los ejercicios que se pudieran hacer, ¿no? Entonces, a partir de todos estos insights, se creó un grupo de pacientes, programadores, una empresa tecnológica, médicos, enfermería, psicólogos y fisioterapeutas. Y esto que veis, lo que está en verde es el mapa de experiencia de paciente y lo que veis debajo, pues es un boceto de descripción funcional. Entonces ahí se ve el proceso que pasa el familiar real y no el meramente técnico, con todos los problemas que tiene y también con todos los problemas que tiene el profesional. Y a partir de ahí se puede desarrollar una tecnología que realmente responda, pues eso, que integre los temas de sonido, que integre las necesidades de descanso, que integre las comunicaciones informales que se producen entre enfermería y planta, entre UCI y planta, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se llegó hasta desarrollar un modelo de negocio y, como decimos, proponer mejoras en el protocolo. Más cosas que hemos hecho en experiencia de paciente digital. Esto es lo que os decía de una terapia digital. Pues esta es una app que se llama InsulClock, que captura toda la información para que te puedas autogestionar tu diabetes. ¿Qué has comido? ¿Cuántos ejercicios has hecho? ¿Qué calorías tiene? ¿Qué deberías hacer para si te has comido, yo qué sé, un dulce sin querer o algo con con más glucosa de la que debes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, habían hecho el trabajo muy bien funcionalmente, pero no habían entendido ni al paciente ni a su contexto, ni cuáles eran las experiencias clave del paciente diabético. Por lo tanto, ahí el trabajo fue de búsqueda de literatura, de cuáles son los PREMS, las experiencias reportadas por paciente críticas, que sobre todo estaban relacionadas con la comida, y a partir de allí poder ver qué cambios en la vida real se producen cuando estás usando esta app. O sea, no solo si la usas o no, si el paciente come mejor y se mueve más. Y eso es también lo que os decía, experiencia es conocimiento, es usar el conocimiento del paciente. También se puede usar para laboratorios. Cuando digo lanzamiento de producto, no es un tema puramente comercial, de qué marketing voy a hacer de mi producto. Os pongo aquí el caso de EPOC, porque si bien, por ejemplo, cuando aquí GSK va a lanzar un medicamento, ¿no? Que es la triple terapia de Trelegy, que también tienen otras casas. Y entonces, bueno, ya el regulador sabe que el medicamento funciona. Ya han pasado todos sus ensayos clínicos. Pero, ¿cómo sabe si el paciente está cambiando hábitos? ¿Y qué hábitos debería cambiar? Entonces, en la literatura, por ejemplo, sí sale que los pacientes de EPOC tienen depresión, pero no indaga mucho en qué. Y, por ejemplo, no indaga en que la depresión tiene que ver con el aislamiento social. La gente se cansa y, como se cansa, pues se queda en su casa y deja de hacer cosas. Y tampoco, por supuesto que está el tabaquismo, pero no sale que el tabaquismo tiene varias capas y una de ellas es la relación emocional y simbólica que tenemos con el tabaco. Es decir, el tabaco es mi amante, el tabaco me acompaña en situaciones importantes en mi vida. No solo es la dependencia física o psicológica, sino que hay una dependencia simbólica del tabaco, ¿no? Porque ha estado ahí en momentos importantes. Había un tema de género, las mujeres esta es una enfermedad con mucho infradiagnóstico, más infradiagnosticadas. ¿Por qué? Los médicos asumían que no fumaban, no se sabe por qué lo asumían, pero lo asumían, y también las mujeres que a partir de cierta edad asumen el papel de cuidadoras de la familia, pues no quieren ser cuidadas, porque es un cambio en su identidad. Y luego también hay una cosa muy curiosa, que los inhaladores, salvo los de rescate, no son percibidos como medicina, porque en el imaginario de mucha gente la medicina son pastillas o inyecciones,
pero no inhaladores. Con lo cual, la adherencia era pues, de aquella manera. ¿Qué puedes hacer con esto? Pues, como os decía, para un lanzamiento no es un tema comercial, es decir, si ahora el médico tiene que hablar de esta terapia al paciente, normalmente ¿qué dice? Pues usted tiene POC y entonces necesita estos problemas pulmonares, necesita ensanchar su capacidad, etcétera, etcétera. Pero si empieza a preguntarle con unos PREMS bien estructurados si ve a su familia, si ve a sus nietos, etcétera, y vemos que las respuestas son negativas, tú puedes empezar a preguntar, ¿y no le gustaría volver a pasear con su nieta el domingo? Y cuando te diga sí, entonces tú sabes que él ya ha abierto sus orejas y su corazón para que tú le puedas hablar de la necesidad de moverse un poquito más, la necesidad de ensanchar su capacidad pulmonar. Y ahí vas creando unos mensajes que son adecuados para que el paciente sea adherente al tratamiento. Y luego vas creando los indicadores para ver si realmente estas personas pues empiezan a salir más, ¿no? Y es un poco como lo que hemos hecho con la COVID. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cuáles son sus preocupaciones reales? ¿Cómo la insertamos en un proceso de tratamiento? ¿Y qué mensajes tenemos que dar? ¿Y qué soluciones tenemos que darles, ¿no? Esto también me hace mucha gracia porque los laboratorios farmacéuticos se gastan mucho dinero en accionismo, ¿no? Y este era un tema de en psoriasis, había muchas barreras ante los medicamentos biosimilares, ¿no? Entonces la empresa decía, bueno, eso es porque los pacientes no entienden de qué va, les falta mucha información y venga, vamos a hacer más folletos y unas acciones de marketing. Bueno, pues aquí tenéis las fotos en unas sesiones relativamente rápidas con el método de sanidad participativa, que lo que hace es, bueno, aparte del estudio previo, ¿no? Que es un estudio científico, pero tú puedes, siempre dicen, no se pueden hacer focus group con médicos y pacientes porque hay una gran asimetría social. Sí se pueden hacer si los haces con metodologías de investigación acción participativa, y eso lo que hace es, tú primero tienes la gente hablando de sus problemas, los médicos, los pacientes, los cuidadores, enfermería, la gerencia del hospital, y con eso ¿qué consigues? Consigues que cada uno hable de su libro y con lo cual emocionalmente ya no tenga ganas de imponerse a los demás, pero también haces que el otro escuche el libro que no es el suyo. Y a partir de ahí los puedes meter en una dinámica de diálogo donde en vez del doctor Rodríguez y la señora Pérez de la Asociación de Pacientes de Psoriasis son Juan y María, porque les pones ante un reto común. Y entonces empiezan a trabajar colaborativamente fuera de su rol social, por lo menos durante la duración del taller. Luego vuelven a ser las personas que eran más su rol social. Y a partir de ahí pues, se vio que la realidad no era que los biosimilares no es que no se comprendiesen, era un problema de expectativas. Para los pacientes que fueran más baratos, quería decir que es que eran malos. Y eso producía en las consultas reacciones o de silencio o de ira directamente. Usted me quiere engañar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces se dijo, hay que darle a los médicos competencias de comunicación para que puedan lidiar con estos momentos y derivar a la gente a consulta de enfermería. Y dos, reforzamos esta consulta de enfermería. Con lo cual, un mensaje bien colocado, un mensaje centrado en paciente, lo que él necesita, no lo que necesita oír, sino lo que necesita saber. Y tres, un ahorro de costes brutal frente a las campañas de marketing normales, ¿no? Entonces, ves que informar al paciente ya no es una cuestión de marketing, que se puede hacer en los centros de salud, pero hay que conocer qué necesita el paciente. Y bueno, aquí hay un tema de cómo rediseñar la experiencia de paciente. Es mi favorito porque se hizo en una mañana y por bueno, si os digo que costó 1.000 euros. Esto es un hospital que hay en Santander, que es el de Santa Clotilde, que es de paliativos, con lo cual está asociado a que te vas a morir allí. La gente cuando va y sus familias pues entran en fase de depresión porque pues piensan que es el final de su vida. Entonces se habían gastado muchísimo dinero en remodelar el hospital pues para que fuera más agradable, que no hubiera esta situación. Y bueno, pues lo primero que nos dijeron los pacientes en esta sesión tan sencilla que veis aquí de rediseño, lo veis que están ahí con cartulina y plastelina, pues era que unos bancos preciosos y muy bien diseñados, pues que ellos no los podían usar, ¿no? Y no solo manifestaron todo lo impráctico que era, sino que empezaron a manifestar eso, no sus deseos de lo que necesitaban, sino sus necesidades. Y lo hacían con narrativas. Muchos en Santander venían del entorno rural, ¿no? Y cómo les gustaba el jardín, cómo les gustaba la observación de pájaros, porque se los conocían desde su infancia. Y bueno, a partir de aquí lo que se generaron fueron nuevos protocolos de comunicación, unos protocolos de
jardín terapéutico, unas formaciones con arte y unas sesiones ¿cómo se llama? Ornitología, pero no científica, sino de acompañamiento. Pues el efecto en 2 meses fue casi inmediato. Hubo reducción de la depresión constatada, más motivación constatada para relacionarse. Aquí tenemos de nuevo PROMS y PREMS, mayor actividad y una cosa muy medible, las llamadas al timbre de enfermería y las llamadas a los familiares, ¿no? Se redujeron drásticamente. Y bueno, pues más cosas que se pueden hacer escuchando a los pacientes. Esto es un programa que se hizo en Gregorio Marañón con el apoyo de AVI, desarrollado por la doctora Evelyn Cano. Pues los papás y mamás de neonatos con problemas de salud tienen muchísimos conflictos, porque los papás, hay un momento dado, muchos, no todos, pero debe ser, no sé si es hasta genético, sienten un rechazo, y las mamás sienten todo lo contrario, necesidad de protección, ¿no? Y proteger a su niño. Y entonces ahí se producen unos conflictos de pareja muy grandes y bueno, que además salpican mucho a los profesionales porque son peleas tremendas. Y entonces, bueno, la solución fue muy fácil. La gente ¿qué necesita? Necesita reducir su nivel de estrés y ansiedad. ¿Qué es cómo se hace? Pues se pide una cita con el psicólogo. Bueno, pues, ¿y si en vez de una cita el psicólogo está en planta y cuando se produce aparece, desescala, les da técnicas para cuando el psicólogo o la psicóloga no esté y de paso les enseña a los profesionales a gestionar esto? Bueno, pues hay una tesis doctoral con esto donde se demuestra que los niveles de estrés y ansiedad medidos se reducen, que hay mejoras de pronóstico, que se reduce el tiempo de hospitalización, ¿no? Y bueno, pues no sé, voy así un poquito, ¿no? Rápido para aprovechar los últimos minutos, pues más programas hechos con necesidades de pacientes, ¿no? La gente que está en procesos de cáncer, pues antes esto era un tema que era una sentencia de muerte, ahora no, pero bueno, tienen muchos cambios en su estilo de vida, muchos cambios de hábitos, y bueno, una paciente, Ana Siles, pues desarrolló rutinas frente al cáncer y lo hemos trabajado, por ejemplo, con un programa de PROMS y PREMS con Quirón, y bueno, pues lo que consiste es darles pautas de nutrición, de psicología, de actividad física, apoyo emocional, pero basado en cuáles son las necesidades, no los deseos, sino las necesidades reales de los pacientes, que me acompañen, que me digan qué hacer cuando tengo un catarro, cómo puedo tener vida de pareja, duermo mal, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues es un programa por y para pacientes, ¿no? También, Ivonne Bittemachaus, perdón, que se está haciendo una tele por aquí. Esto es muy interesante en La Paz, un programa del doctor Contreras, que consiguió reducir los ingresos de asma infantil casi a cero. ¿Y cómo? Pues los padres, cuando un niño tiene un ataque de asma, pues se ponen muy nerviosos y van a urgencias corriendo. Bueno, pues con un programa de coaching y de empoderamiento del paciente, en este caso, ¿no?, de los padres, pues les enseño a manejar los inhaladores, a distinguir síntomas, cuándo hay que usar qué medicación, y las reducciones a urgencias son brutales y las estancias en hospital también, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy bueno de que con muy poquita información capturada de los pacientes es posible producir grandes cambios para su bienestar, para el hospital y también en costes, ¿no? Bueno, ¿y cómo trabajamos? Pues tenemos un proceso. Nos hemos dado cuenta que muchas veces la experiencia de paciente, o bien en el mundo privado lo cogen los de marketing, lo ven solo como captación y fidelización, que bueno, que también, y en otros casos, más en la sanidad pública, es, bueno, hay que hacer algo de esto, o hay que humanizar, o es un gerente de servicio, un jefe de servicio que dice, bueno, pues yo lo quiero, o una enfermera, muchas veces son enfermeras que con muy buena voluntad pues dicen, oye, hemos observado este problema, a ver cómo lo reducimos, ¿no? Pero la verdad es que el tema de experiencia de paciente es un proceso con sus patitas, que aquí hemos puesto 3, pero que bajan hasta nivel de protocolo, ¿no? Y las 3 patitas son, o 3 bloques, son capturar la experiencia, eso también vale para la experiencia digital de paciente, como hemos visto en el síndrome de confusionado agudo, que es entenderlos, entender qué pasa, y para eso hay que preguntarles. Y para preguntarles necesitas investigación cualitativa, y luego ya puedes pasar a la cuantitativa, pero necesitas entender qué les importa, qué es necesario, qué existe en su contexto, como aquello que veíamos de
los inhaladores no son medicación. Pues eso es una realidad. Para ellos, inhaladores no son medicación. Y a partir de ahí, pues ya tienes herramientas para trabajar de lo cualitativo, pues mucho mejor, ¿no? Tienes en el tema digital, pues análisis de usabilidad, puedes hacer etnografías, puedes luego pasar a investigación cuantitativa. ¿Y de aquí qué te sale? Pues significados, cosas que son unidades de información con significados y real world evidence, evidencia del mundo real, ¿no? ¿Qué hacer con todo eso? Pues transformar. Tengo que mejorar esa experiencia de paciente. Los papás y las mamás que se pelean, que se dejen de pelear en neonatos. Los papás y mamás que van corriendo a urgencias porque su hijo tiene asma, pues que se calmen y sepan cómo actuar. Los pacientes con cáncer que no vivan con angustia, que sepan qué hacer con su nutrición, etcétera, ¿no? Y para eso pues hay este taller de sanidad participativa que os he contado con el caso de psoriasis, pero se puede usar Design Thinking, se puede usar Living Lab, que es testear en entornos reales sí, tecnologías o terapias, porque normalmente testeamos en condiciones de laboratorio. Pero como hemos visto ahora en la COVID, ¿qué tal si testeamos en una situación real de urgencia? ¿Qué es lo que sirve y lo que no sirve? Porque es la situación que tenemos. Entonces, eso se llama un Living Lab. Tiene su método y, de hecho, ahora tenemos uno creándose con la princesa, ¿no? Y esto nos sirve para mejorar procesos y protocolos, nos sirve para la experiencia de paciente digital, nos sirve para definir nuevos protocolos y, bueno, si entramos en el mundo del ensayo clínico y la industria farmacéutica, pues este lanzamiento y prescripción centrados en paciente y mejora de adherencia. Y esto todo lo tenemos que medir, ¿funciona o no funciona? Entonces, ya datos, pues a través de las plataformas como Pacientale hay muchísimos, pero también a través de sencillas aplicaciones o hasta encuestas puedes sacar un montón. Es importante, y también en el mundo digital, que incluyas los temas PROMS y PREM, porque nos da, si hay mejora, impacto clínico, mejora en calidad de vida y cambio de hábitos. Y luego, muy importante, hay un paradigma que también lo ha cogido la industria privada de salud, pero yo creo que aplicaría a la pública también, y más ahora que se reivindica su importancia, que es la gestión del coste basada en el valor. ¿Valor para quién? Para el paciente. Esto es un paradigma de Michael Porter, es verdad que es muy americano, es verdad que está pensado por un mundo privado, pero ahora nosotros lo hemos ensayado en tema de fisioterapia y aplicaría exactamente igual al privado que al público, porque el privado, si puede ahorrar recursos para dedicarlos pues, a más investigación o a pagar mejor al personal o a otras cosas, pues fenomenal. Es decir, el tema de valor hay que tenerlo siempre presente. Entonces, podemos medir todo eso. Para medirle el valor para el paciente hay una metodología que es Value Based Management y esto te sirve para tomar decisiones y para generar estrategia. Con lo cual, todo el proceso de experiencia de paciente no solo vamos a sentirnos mejor para los pacientes y darles más calidad, sino vamos a generar mejoras en su impacto clínico, mejoras en su calidad de vida, mejoras en coste para la organización, sea pública, privada, farmacéutica o una ONG. Porque con estas mejoras, si tenemos qué está pasando, podemos generar una estrategia y podemos tomar decisiones, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo funcionamos en este tipo de proyectos? Pues funcionamos con mucha gente y es muy importante usar un enfoque de innovación abierta y de investigación y acción participativa. Pues aquí en el tema de COVID han trabajado neumólogos, cuidadores, también farmacéuticos, internistas, el paciente en el centro, claro, atención primaria, tecnólogos, esta empresa que estaba aquí trabajando, Aquam. ¿Y cómo captamos pacientes? Pues bueno, en este caso ha sido por bola de nieve, pero no por la urgencia, pero normalmente o bien a través de las asociaciones que nos dan pacientes expertos, o bien vía hospitales que nos dan segmentaciones en la vida real, por lo que os decía. Si yo veo que el inhalador no es medicina, esto un paciente de una asociación no me lo va a decir nunca, porque es un paciente experto. El paciente experto podrá decirme muchas cosas de la enfermedad y de cómo la vive, pero el paciente no experto me va a dar las situaciones de la vida real, ¿no? Bueno, el tema de PROMS y PREMS lo hemos usado mucho pues en atrofia muscular espinal, en lo que os he contado de la fisioterapia. Hemos desarrollado unos para un proveedor de terapias respiratorias, no existían, y eso va a permitir monitorizar muchísimo mejor a los pacientes, ¿no?
Y bueno, el apoyo tecnológico que tenemos, aparte de las plataformas, pues el tema de Business Intelligence y Big Data, los skills de Alexa, los chatbots, y bueno, pues básicamente nos permiten generar correlaciones, mejorar la experiencia del paciente, el cuidado. Y lo único que con el tema de Big Data hay que tener cuidado con una cosa, y es que correlación no significa causalidad, es un axioma, y hay un artículo muy gracioso que estaba en Scientific American que correlacionaba, creo que, el consumo de chocolate con la criminalidad. Si tú haces las preguntas idiotas, el sistema te va a dar respuestas idiotas. Y por eso es tan importante esta parte cualitativa, casi artesanal, de trabajar con los pacientes, de trabajar no solo con entrevistas, sino, si es posible, con observación participante, de hacer etnografía, que es lo que dicen los pacientes en las redes. Y por eso las plataformas también son importantes, porque son fuentes de conversaciones. Y en la conversación está bastante de cómo las personas vivimos la realidad o nuestra realidad desde nuestro imaginario y nuestro contexto, ¿no? Y bueno, pues ¿con quién trabajamos? Pues trabajamos, como hemos dicho, con la SECA, también con Semergen. Ahora estamos en conversaciones con más sociedades médicas, con el Instituto de Investigación Sanitaria de la Princesa, un poquito con La Paz, no mucho. Y tenemos buenas alianzas con la Rey Juan Carlos y con la Fundación de Investigación de Sant Joan de Déu en Cataluña. Y con el mundo de hospitales, perdón, de pacientes, pues con dos de las grandes plataformas, que son la Alianza General de Pacientes, con el Foro Español de Pacientes, y de organizaciones con FENADER, con GEPAC, y también ahora con APEPOC, no está firmado el convenio, por eso no está aquí. Y un mundo curioso, que es en HM Hospitales, que está entre los dos, entre la investigación y las organizaciones de pacientes, que es la comunidad de pacientes oncológicos que tienen HM Torrelodones. Porque por una parte está el mundo de investigación y hospitalaria, y por el otro lado una comunidad que para mí es un ejemplo de investigación y acción participativa, donde son los propios pacientes los que son sujeto de investigación y no solo objeto. Y bueno, estas son algunas de las organizaciones con las que hemos trabajado, que tampoco importa tanto ahora, pero bueno, pues para que veáis que bueno, son proyectos de dimensión y de nivel, ¿no? Y bueno, pues hemos trabajado en España, también para Portugal, Brasil, México, Argentina y Salvador. Y en España, pues, y tenemos un partner en Sao Paulo, que es Patient Centricity Consulting, que, perdón que no he cambiado aquí, que me he regañado porque me ha dicho que PCC es el nombre de Sao Paulo, es una mafia local y que poca Patient Centricity Consulting. Y bueno, con ellos estamos llevando también, aparte de certificaciones de hospitales en que están centrados de paciente, pues la investigación de COVID las estamos llevando en Brasil, ¿no? Y tenemos sede en España, pues en Madrid, Zaragoza, Barcelona, Valencia y en Portugal en Coimbra. Y bueno, pues esto es todo. No sé si ha sido muy rápido y si ha sido de vuestro interés. Yo creo que ha sido súper interesante, la verdad. Y ahora ya procedemos al turno de preguntas para que podáis hacer todas las cuestiones que queráis. Y yo te voy planteando algunas que han surgido mientras estabas desarrollando la explicación. Por ejemplo, preguntan, ¿crees que la sanidad pública integrará la experiencia del paciente dentro de los protocolos de curación o la sanidad privada es más receptiva a esto? Pues mi experiencia es que en realidad la pública es más receptiva, pero tiene menos recursos. La privada los veo con una parte hacia el marketing, que está bien, yo no lo... Oye, fenomenal. Yo vengo originalmente de la reproducción asistida y he estado trabajando en una clínica privada y he trabajado mucho esto para marketing, ¿no? O sea que no pasa nada. Pero es que tiene una dimensión más profunda, que yo creo que es más útil incluso para la privada, que si lo aprovechara bien, podría generar más fidelización y más prescripción. Por eso, porque si tú puedes generar un programa, no solo voy a hacer las cosas que me sienta bien para recomendarlo, sino me han disminuido los ingresos por asma, no tengo que ir tanto, el volante es más rápido, me escuchan cuando hago fisioterapia y no solo se sabe mi nombre, sino que me hagan un seguimiento en casa. Son cosas que tienen que ver con las necesidades y no con los deseos, y cuando está orientado a la privada ellos se centran mucho en los deseos, que la sala sea bonita, que haya una sola persona por habitación, pero yo creo que la privada tiene más que aprender en realidad que la pública, que lo tiene más claro, y el problema con la pública son los recursos. Y ellos están ya avanzando mucho con la humanización y desde luego creo que es muy, muy importante.
Creo que un partner de la pública en esto es sin duda la industria. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando, vamos al caso de la EPOC o del asma, cómo usan los inhaladores, las personas ya les estás dando datos, o sea, ellos tienen un interés y al mismo tiempo le puedes ayudar a un hospital a optimizar sus recursos, ¿no? Muy bien. Otra cuestión es qué se está haciendo ya en las universidades Vale, sobre atención al paciente. en las universidades, hasta donde yo sé, pero no quiere decir que yo tenga toda la información, ¿eh? Porque es un mundo que no conozco tanto. Mucho no he visto de preocupación en el tema, pero sé que, por ejemplo, el Colegio de Fisioterapeutas está haciendo con la Universidad Autónoma un trabajo bastante importante en este tema. Miguel Ángel de la Cámara, que es un radiólogo, perdón, no radiólogo, es técnico de radioterapia, está haciendo también bastante investigación en este campo más orientado al design thinking. Estoy ahora citando de memoria. En España, porque en Estados Unidos, desde luego, ya hay bastante práctica de esto. En la Universidad Rey Juan Carlos, con la que la colaboramos, hay un pequeño campo, pero que no termina de arrancar. Y bueno, yo creo que se han tenido otros problemas también en los últimos años. Sé que en Barcelona hay cosas con la Universidad de Barcelona, pero no tengo así muchísimo. En Sevilla está todo el tema de prescripción centrada en paciente que llevan, no sé si es Virgen del Rocío, y también lo lleva con la universidad. Pero bueno, yo creo que participan como partners de investigación. Ayer hablamos también también Universidad de Barcelona, la UAB, creo, era la autónoma, que estaban con el doctor Escarrabil, que es otra referencia en España de experiencia de paciente, porque ellos tienen una organización XPA y hacen también un congreso de experiencia de paciente muy interesante y tienen una revista, y ellos sí colaboran bastante con las universidades de Barcelona. Nos preguntan si en tu experiencia crees que los médicos en ejercicio son receptivos a estas cuestiones. Sí, sí, mi experiencia es que sí. No he hablado con todos los médicos del mundo. También es verdad que con los que trabajamos igual es un sesgo, ¿no? Es gente que se interesa, ¿no? Pero yo creo que sí, sobre todo cuando ven que es más que marketing, ¿no? Y luego, en relación con la app que has presentado, que es muy interesante, la pregunta es que si no podría esta app servir de aliciente a la sanidad pública, sobre todo, para apostar y dar formación e implementar las herramientas tecnológicas en los médicos y que los médicos tuviesen esta app y que la pudieran utilizar. Me parece una idea fantástica, o sea que nosotros estamos abiertos. Hasta ahora, pues, son muchos datos de los que se aprovecha la industria farmacéutica, pero ¿por qué no se va a aprovechar la sanidad pública y la privada, ¿no? Claro. Te dan además las gracias, dice, no solo por esta charla, sino por el desarrollo de esta vía de estudio, el tratamiento y lucha por la humanización de la medicina, que yo creo que todos los que estamos escuchándote te lo damos. Y si tenéis alguna otra cuestión a los participantes que todavía estáis en sala, pues encantada de que la pongáis por el chat y de yo pasársela a Carlos. O sea que cualquier cuestión que se os pase, pues encantados. No sé si está mi correo aquí al final, perdón. Yo creo que si tenéis Sí, dudas, ahí está. Muy bien, preguntas, si os puedo claro, solucionar, o sea, apoyar en algo, no sé, pues, o si no algo no ha quedado claro. claro, hasta críticas, pues también encantado, ¿sabes? Mm. Mientras ellos se van decidiendo a hacerte alguna pregunta, voy yo, por ejemplo, a lanzarte alguna pregunta. Por ejemplo, de todas las patologías con las que te vas encontrando, en la demanda de lo que es la necesidad de atención al paciente, ¿cuál es la patología que más necesidad de mejora en atención al paciente tú te estás encontrando, Carlos? Bueno, más que de atención, porque de verdad que yo Mm, creo que la sanidad, tanto mm, pública como privada en España, hace un grandísimo esfuerzo por hacer una buena atención. Pero donde yo creo que hay más necesidad de profundizar en estos temas, pues eso, para generar programas de apoyo, para usar los datos para la mejora, yo creo que son tres, básicamente. Eh, Enfermedades neurológicas, ¿por ujú. qué? Porque son degenerativas y eso es una carga familiar muy grande. Es para una persona que se ha visto bien y ve cómo va perdiendo facultades, también tiene que reinventarse una identidad y tiene que poder vivir contento con ella, ¿no? Es una cosa muy difícil de aceptar, ¿no? Y pacientes de ictus, pacientes de Parkinson, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí es donde más hay,
aunque también confieso que donde nosotros menos hemos hecho, pues, hemos hecho en ictus y en Parkinson alguna cosa, pero yo creo que aquí es donde más hay. Paciente oncológico, ¿por qué? Pues porque también hay muchos grados de gravedad dentro de la oncología, pero incluso en los casos leves, creo que los que lo hayan pasado o tengan un familiar cercano saben que es muy duro, que hay un miedo brutal en el primer momento, que te cambia la vida de cabo a rabo, incluso cuando vas saliendo, pues no todo es igual, ¿no? Entonces, aquí se necesita un apoyo psicológico, que hay muchos psicooncólogos, pero se necesita entender cómo es el contexto. Por ejemplo, una cosa que me parece gravísima es el tema laboral. En España, en teoría, no te pueden despedir por tener un cáncer, pero sucede. En Estados Unidos, que es el país del hire and fire y donde no hay leyes de protección como las hay en Europa, hay programas de apoyo y recuperación lo llaman cancer survivors. Survivors suena como si vienes de la guerra, ¿no? Pero a las personas que han pasado un cáncer. ¿Por qué? Porque las empresas pierden talento y se dan cuenta que está bien poder recuperar, aunque estas personas estén a media jornada. Pues ¿para cuándo en España algo así, no? Bueno, mientras se van animando a hacer alguna otra pregunta, que yo ponerlas en el chat, por favor, para pasarlas a Carlos, te hago otra consulta, por ejemplo. ¿No habéis pensado incluir en esto que es la experiencia del paciente también la experiencia del cuidador del paciente? Sí, es importantísima. Se me ha olvidado otra patología, que son las respiratorias. Por ejemplo, toda la gente que tiene EPOC, toda la gente que necesita mascarilla porque tiene apnea, pues eso carga a toda la familia, ¿no? Lo he dicho, con los temas neurológicos, el cuidador es fundamental y lo incluimos siempre, ¿no? Mira, te preguntan, Patricia, ¿se ha hecho alguna experiencia de apoyo a paciente y familiares? En el tema de que estamos terminando ahora, no puedo hablar mucho porque todavía no es público, pero de un tema de terapias respiratorias no puedo hablar mucho, pero sí, ahí el familiar es muy importante y sí se ha hecho. Y luego, si habéis visto el caso del programa Abrazo, pues allí, bueno, el paciente es el bebé y los familiares no son los cuidadores de personas mayores, pero bueno, son los papás y son ahí los que necesitan ayuda, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver si tienen alguna otra pregunta más. Es el momento, ahora que la pongáis por el chat y aprovechemos pues, el lujazo de tener a Carlos con nosotros y que nos esté explicando toda esta experiencia del Instituto del Paciente. Y a ver si se animan. Y si no, damos por concluida una masterclass que a mí me ha gustado mucho, porque está muy bien que se tenga la perspectiva, siempre se tiene la perspectiva de un lado. Es como, siempre miras la ventana de un lado, pero también hay que mirar la ventana del otro lado, porque se ve una perspectiva diferente, ¿no? O sea, muchas veces el médico ve la ventana desde dentro y el paciente ve la ventana desde fuera, ¿no? Les Bueno, están dando la enhorabuena por el trabajo. Yo creo que es imprescindible el instituto. Yo comencé al principio diciendo que eras pionero en esto y la verdad que te tenemos que estar muy agradecidos todos, porque todos hemos sido en algún momento determinado pacientes y es necesario, imprescindible. ¿Ves? Te están diciendo que es una charla magnífica. Bueno, pues dado que no tenemos más preguntas, lo cual significa que la exposición ha sido espléndida y no es necesario más preguntas, esperamos volver a tenerte en alguna otra ocasión con nosotros para que además, como cada vez estudiáis más y cada vez tenéis más experiencia y cada vez se van desarrollando más protocolos, pues cada vez que te pidamos que nos des una masterclass, pues aprenderemos mucho más, Carlos, con lo que solo tengo que darte la enhorabuena a ti y al Instituto de Experiencia del Paciente, la labor impresionante que estáis haciendo en estos momentos del COVID más todavía, en que estamos todos en esta situación de tanta fragilidad como pacientes de enfermedad y psicológicamente también, y daros las gracias a todos los que habéis atendido a esta masterclass e invitaros a que volváis a todas las que os ofrecemos desde CEU Alumni y dar las gracias también a nuestros compañeros de Fundación por todo el apoyo técnico y de comunicación que nos han hecho. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Que nos vosotros. volvamos a ver pronto y muchas Gracias. gracias a todos los que habéis atendido a esta masterclass. Gracias a todos. Muchas Adiós. gracias a CEU Alumni, sí, y a los asistentes. Muchas gracias. Adiós.